¿Qué tal, amigos del Ciudadano? Una vez más para conversar sobre diversos temas que son de interés. Ahora vamos a dialogar con la secretaria técnica de la Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, para conversar sobre algunos eventos que son importantes en las semanas, meses anteriores. Han entrado en un proceso de diálogo con la sociedad civil, porque es indiscutible que la cooperación internacional es vital para el desarrollo, pero es importante que la sociedad civil en el Ecuador se entere y se apropie también de estos proyectos que son fundamentales y que justamente hoy vamos a dialogar a propósito de este encuentro que se realiza en la capital ecuatoriana. Gabriela, bienvenida al Ciudadano TV. ¿Cuáles son los conceptos básicos de esta forma de poder interpretar el diálogo con la sociedad civil? Y no solamente que se quede con este diálogo con los cooperantes internacionales o con la parte de afuera. Marco Antonio, muchas gracias por este espacio y a quienes nos ven a través del Ciudadano TV. ¿Qué es lo que hemos buscado hacer con la cooperación? Yo creo que es parte de un proceso de reconstrucción de identidad como país, y la cooperación también ha ido articulando una nueva identidad en la cual la cooperación es solamente el espacio internacional o lo que podía ser la cooperación que recibíamos del mundo. Como la cooperación se va redimensionando un espacio más público, nacional y territorial. Y en ese sentido la CETESI tiene un rol de articulador y coordinador del sistema ecuatoriano de cooperación, que, como bien lo señalas, no es solamente la cooperación oficial, es también la participación de organizaciones no gubernamentales extranjeras, pero también de la sociedad civil ecuatoriana. ¿Y por qué es importante esta ampliación, digo yo, o sumarles al esfuerzo del gobierno nacional? Porque hay también algunas lecciones que aprender de lo que ha sido su trabajo, el trabajo alrededor de redes, el trabajo ya alrededor del ciudadano, y cómo eso puede ser capitalizado o potencializado desde la cooperación, desde quienes hacemos cooperación. Porque antes no existía este contacto mucho más efectivo como se está tratando de buscar ahora con la sociedad civil, que finalmente es la que debe estar interesada y apropiada de estos aspectos. Claro, y ahí más bien, si me permite separar, uno es el ciudadano, el beneficiario de la política pública, el beneficiario en este caso de la cooperación, de las acciones de cooperación, y otras es las organizaciones de la sociedad civil, una vez más organizadas, que son también actores de la cooperación y reciben recursos. No nos olvidemos que alrededor del 40% de las OSCs, del financiamiento de las OSCs, viene desde la cooperación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo también suman esfuerzos para transparentar y democratizar información? Es preciso que ellas también hagan un proceso de reflexión sobre el tipo de cooperación que están recibiendo. Un factor importante es que la cooperación venga para programas y proyectos incluso ejecutados desde las OSC. Pero otra cosa es que esa cooperación esté llegando para financiar gastos administrativos y operativos de estas organizaciones, porque básicamente los involucrarían más con empresas o lógicas empresariales que realmente una lógica de apoyo, de estar con el beneficiario en los territorios. Ahora, en este momento en que la presencia de varias ONGs en el Ecuador ha sido importante, pero también algunas ONGs extranjeras han recibido ciertas críticas de parte del gobierno nacional. ¿Cómo se está evaluando para el año 2013 la presencia de varias ONGs y el trabajo que están desarrollando en diferentes puntos? La propuesta para este año consiste en trabajar de la mano y de forma conjunta, ya no solamente con las ONGs extranjeras, sino también con la sociedad civil ecuatoriana. Es muy débil, muy gris la línea cuando uno está en territorios y evalúa acciones de lo que es el aporte desde las fundaciones nacionales o desde la cooperación. ¿Y por qué es importante sumarlas? ¿Por qué es importante este proceso de sinergia y de evaluaciones conjuntas? Porque efectivamente lo que nos interesa es saber qué resultados hay y si existen resultados. Muchas de las fundaciones nacionales están enfocándose en temas vinculados con prestación de servicios, con apoyo a exigibilidad de derechos, sobre todo en materia de salud, educación, violencia, explotación infantil. Pero claro, también hay otras que reciben recursos básicamente para proyectos que tienen que ver con democracia, gobernabilidad, libertad de expresión, derechos humanos.
Entonces, ¿cómo realmente esto se plasma y hacia dónde está yendo? No nos olvidemos que muchas de estas organizaciones de sociedad civil han declarado que tienen políticas institucionales de recepción de donaciones, es decir, que transparentan de dónde vienen. Y eso debería ser una práctica común, no solamente para el gobierno nacional, no solamente para los cooperantes oficiales, sino para los otros actores y en este caso también la sociedad civil. Todas las entidades, todas las ONGs transparentan sus acciones, es decir, que si ellos en su objetivo de fundación o de asociación o de entidad establecen una circunstancia determinada, están cumpliendo eso, ustedes lo corroboran y el financiamiento es adecuado respecto a sus objetivos. Claro, aquí es importante separar. Si bien estamos hablando de la sociedad civil en general, en lo que compete a la Secretaría de Cooperación y en lo que es con las ONGs extranjeras, nosotros tenemos registrados alrededor de 137 ONGs. Ellas presentan planificación anuales, de planificaciones cada año y en función de eso hacemos evaluación y hacemos seguimiento y sí, están transparentando y ya no es solamente un momento de control y regularización, sino además también de visibilizar las buenas prácticas que sí existen también en algunas ONGs. Pero también hay de lo otro. Claro, también hay de lo otro, pero a nivel de las extranjeras hay que entender que van siendo ejecutadas cada vez más acciones a través de las fundaciones nacionales. No es tanto la presencia y la ejecución de recursos a través de ONGs extranjeras, sino de fundación. Por eso es importante para nosotros como Secretaría avanzar en ese proceso y comenzar también a trabajar de la mano. No buscamos un proceso de control con la sociedad civil, porque obviamente tiene una característica y no, yo personalmente considero que no pueden ser juzgadas desde un mismo saco, sino que hay que tipificarles y saber que hay algunas fundaciones que efectivamente hacen cooperación. ¿Ustedes han hecho presencia física, presencia en territorio para evaluar el trabajo de las diferentes entidades, asociaciones, ONGs? Sí, y eso es parte, hemos hecho a través de evaluaciones en 14 provincias del país, hacemos evaluaciones que incluyen también proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, pero además también a través de mecanismos de articulación o espacios de discusión, que son las mesas temáticas. Hasta en estos 3 años hemos realizado alrededor de 14 mesas. Mañana tenemos una nueva mesa global de cooperación con todos los actores, pero además hemos hecho 2 mesas territoriales, una en Galápagos, una en Sucumbíos recientemente y ahora en abril vamos a tener un primer ejercicio de mesa de mancomunidad, en este caso la Mancomunidad del Norte. ¿Y por qué es importante este espacio? Porque es el momento en el cual se conocen entre los actores, sabemos qué es lo que está haciendo cada uno, saben lo que está haciendo el gobierno nacional o el gobierno autónomo descentralizado en materia de política pública y puede la cooperación reorientar o potenciar esas acciones. Hay que señalar que estos espacios no existían anteriormente y han sido importantes para hacer efectivo la complementariedad de la cooperación en el país. Es decir, que si está establecido un cronograma de trabajo o se fijan ya líneas definitivas de la cooperación, es posible que a través de los foros, de las mesas redondas, de conferencias, puedan reorientarse ciertos recursos para entidades locales con la finalidad de que puedan cumplir sus objetivos. Claro que sí, y en eso consiste, es uno de los objetivos de las mesas territoriales y de las mesas nacionales. ¿Por qué? Porque una vez más es una apuesta a democratizar información y saber lo que hace cada uno de los actores. Esto además sumado también al hecho de que a nivel de las negociaciones internacionales o ya las negociaciones vis a vis, también se establezca posibilidades de reorientar, porque entendemos que en muchos casos la cooperación responde también a intereses de otros países, pero también ecuatorianos, y entonces hay sectores en los cuales Ecuador ha privilegiado o apuesta por una nueva cooperación. Pero una vez más, una cooperación, Marco Antonio, que implica ante todo reconocer que es trabajar en equipo, es vivir una minga constante en donde hay alguien que aporta, no necesariamente o solamente la plata, sino también aporta lo que mejor tenemos, que es el talento humano, que es el conocimiento y las experiencias. Entonces la cooperación es realmente una forma de vida y no solamente la entrega de recursos. Y es por eso que este año CETESI está buscando un desafío aún mayor, que es integrar a la sociedad civil, es una mirada territorial
que resignifique esa cooperación y que partamos del hecho de que Ecuador tiene potencialidades, tiene capacidades y ya no es esa lógica de cooperación ante ausencias, ante lo que no teníamos, ante el hecho de que éramos pobrecitos o era una dádiva a la final. Ahora es importante también determinar y recordar que el gobierno nacional tiene una línea política internacional definida, la prioridad sur-sur, es decir, que nosotros nos acercamos a lo que significa América del Sur y toda su potencialidad a través de los foros como UNASUR, como el ALBA, entre otros. Eso también privilegia la cooperación internacional, pese a que entiendo existe todavía cooperación de Europa, de Estados Unidos y de otros lugares. Claro, es lo que denominamos la resignificación del sur. Es cómo proyectamos al mundo el ser ecuatoriano, cómo proyectamos al mundo nuestro talento, cómo proyectamos al mundo la forma de hacer cooperación. Cuando nosotros vemos una misión Manuel Espejo, por ejemplo, que es ya una experiencia exitosa que está siendo replicada en otros países, que ha implicado que no solamente se junten un par de ministerios o algunos ministerios, sino además gobiernos locales, más allá de la ideología, más allá del pensamiento, unidos por una misión, que era cooperar y en este caso la inclusión de personas con discapacidad. La cooperación sur-sur se reinventa como una forma de proyectar al mundo eso, lo que significa el Ecuador, lo que hemos hecho en política pública, lo que hemos hecho como gobierno nacional, pero además también dentro de un nuevo concepto de las relaciones internacionales que ya no es de la dependencia, sino de la interdependencia, de un intercambio ético y justo. Ingenuo sería ser o pensar que la cooperación sur-sur no signifique para el Ecuador también un mecanismo de aproximación hacia países con los cuales queremos tener relaciones o que efectivamente sea un mecanismo para acelerar procesos de integración. Obviamente nosotros con la cooperación, al ser una cooperación también una intención de política exterior, involucra intereses que como país tenemos, incluso de acercarnos ante procesos de negociación comercial también. Hay prioridades entonces en este asunto, claro, en los procesos de cooperación y negociación comercial. ¿Lo uno va de la mano de lo otro o son temas que son independientes y que porque no han tenido un poco este énfasis anteriormente? Claro, no podríamos imaginarnos una cooperación al desarrollo tradicional alejada de lo que es la cooperación al comercio. La cooperación durante muchos años fue vista también como mecanismo de compensación de algunos países ante medidas radicales o procesos de negociación comercial injustos. Si en un momento dado perdemos cooperación porque realmente lo que buscamos es negociar en términos más justos, solidarios, como socios, se debe hacer, porque la cooperación no puede ser compensación. La cooperación es un vínculo, es un vehículo que permite ante todo transmitir conocimiento, cultura y como digo, si no pensamos que solamente es los recursos financieros y la plata, hay otros mecanismos que permiten que esa cooperación sea realmente beneficiosa para el país. Así que es importante que vayan de la mano, no lo podemos ver más divorciada, pero también exige para nosotros como gobierno, como país y a los otros gobiernos, coherencia de políticas, coherencia en la forma como vemos las relaciones internacionales, lo comercial y la cooperación dentro de este tema, de esta visión. ¿Están cerradas ya todos los convenios con las ONGs, con las entidades para el año 2013 o todavía están pendientes otras? No, claro, están pendientes porque cada año se van terminando convenios y cada año se van renovando. No es verdad que hayamos tenido una estampida o una salida de varias ONGs extranjeras. ¿Han salido algunas? Han salido, pero muchas de ellas han salido porque ya no cuentan con los recursos para hacer programas y proyectos. Ya cumplieron su objetivo. Porque hay un Estado que planifica, un Estado que asume política pública, pero además también porque hay una situación a nivel internacional que ha limitado también los recursos o acceder a recursos por parte de las ONGs. Y en tercer lugar, porque si anteriormente había una lógica de negociar o ser lobistas a través de las ONGs para conseguir recursos para el Ecuador ahora, a través de sus instituciones y de sus gobiernos locales, consigue recursos para sí mismo. Lo que estoy diciendo es que ya no necesitábamos y no necesitamos quien intermedie por nosotros.
Si una ONG tiene recursos, realmente los tiene y quiere hacer programas y proyectos, están firmando también convenios. En estos 2 años hay 11 nuevos convenios de funcionamiento con 11 nuevas ONGs. Es decir, que no se establece ya como política de cooperación internacional en el Ecuador que alguna entidad, alguna ONG venga y quiera invertir, digamos, de esa manera en algún proyecto de desarrollo sin que reciba el aval del gobierno nacional, sin que reciba toda la información y vea si es complementario o no a sus necesidades. Así es, o sea, una ONG realmente que se denomine ONG de desarrollo hace un proceso de transparentación, de traer recursos y de ejecutar proyectos y programas. Ahora también existen ONGs que en un porcentaje lo que están haciendo es prestar servicios profesionales y contratar con algunas instituciones. Son otra forma de ONGs que no son para nosotros de desarrollo. Lo importante de este proceso con la sociedad civil y con las ONGs ha sido darnos cuenta del verdadero alcance que tiene el aporte que algunas de ellas han dado, que otras no lo han dado, pero que es posible reorientar y definitivamente ha habido un proceso de reflexión para ellas mismas de lo que significa realmente cooperar en el país. Por eso algunas han decidido salir. Yo creo ante todo que es importante señalar que hay organizaciones de la sociedad civil que realmente están apostando por temas tan sensibles e importantes como es la economía popular y solidaria. Recién tuvimos una mesa sobre este tema. Maquita Kunsunchi, el FEP, cómo realmente apuestan a nivel territorial por pequeños y medianos empresarios, por cadenas productivas, por la comercialización y que son alternativas que realmente generan ingresos en lo local, como a través de iniciativas también de turismo comunitario, en donde están algunas ONGs, han permitido no solamente generar infraestructura necesaria, sino la capacitación necesaria para que puedan tener un turismo, recibir turistas en sus propias localidades y lo que eso ha significado para ellos también una resignificación, además de lo que pueden hacer y generar ingresos en sus localidades. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por atender al ciudadano. Gracias, Marco Antonio. Hemos conversado con Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, a propósito de esta serie de encuentros que se están realizando acá en la capital ecuatoriana con diferentes entidades, organizaciones, ONGs, la sociedad civil, para entender cuál es la labor que están llevando adelante en beneficio del desarrollo del país. Hacemos una pausa, regresamos con más información.